¿Qué pedo, amigos? Vamos a grabar este tema que es hernias y esplenectomía. Tema muy prevalente, el de las hernias, muy frecuente y también preguntado en el ENARM. Y la esplenectomía es un tema extra que vamos a volver a ver, si no me equivoco, en ATLS, cuando chequemos por ahí soporte avanzado en trauma. Pero eh, se van a dar cuenta que muchas de las diapositivas que les voy a explicar vienen varios temas, algunos no tan relacionados con otros, pero bueno, digamos que es un extra. Iniciamos con el tema, en caso clínico lo dejamos al final e iniciamos. Bueno, antes de comenzar a explicar, hay que recordar que los temas están basados 100% en guías de práctica clínica mexicanas. En este caso hay 3 guías de práctica clínica: hernia femoral y crural, hernia umbilical y hernia ventral, además de una guía de práctica clínica de esplenectomía. Bueno, iniciamos con el tema, definición. ¿Cuál es la definición de hernia? Es un defecto en la continuidad de la estructura facial o músculo aponeurótica de la pared abdominal que permite la salida o protrusión de elementos que normalmente pasan a su través. Resumido, es una debilidad, ya sea en el músculo o en la aponeurosis, que permite la salida de elementos abdominales a través de él. Normalmente van a ser vísceras abdominales, pero también se puede acompañar de arterias, venas, etc. La dividimos en 4 grupos de acuerdo a su prevalencia, de mayor a menor: hernia inguinal, umbilical, incisional, femoral o crural y epigástrica. Hay unos conceptos que hay que repasar un poquito respecto a las hernias antes de entrar como tal a explicar cada una de ellas, y son los siguientes. Hernia encarcerada es una hernia que no se puede reducir, puede ser dolorosa y blanda y puede generar obstrucción. La hernia estrangulada va a ser una hernia que no se puede reducir, es decir, encarcerada, que presenta compromiso vascular. Esta sí es dolorosa, normalmente es caliente, puede crepitar, esa tensión, y a veces toma un color violáceo. Estas son las 2 definiciones que más me interesan: la hernia encarcerada y la hernia estrangulada. Además, tenemos la hernia incoercible, que es una hernia que vuelve a salir inmediatamente después de reducirse; la hernia deslizada o por deslizamiento, que es una hernia cuya porción de saco horniario está formado por una pared de la víscera. Aquí tenemos una imagen donde se escenifican los conceptos. Una hernia reductible, la cual puede reducirse de forma espontánea o manual; una hernia encarcerada, que quedamos que no se puede reducir; una hernia estrangulada, que es una hernia que no se puede reducir, más compromiso vascular. Así de sencillo. Bueno, respecto a la hernia encarcerada, va a ser la hernia inguinal, se puede tratar de reducir bajo sedación con diazepam, el resto deben ser operadas. Y aquí aguas, porque una hernia encarcerada, más bien toda hernia crural, hay que operarse. Estrangulada, puede haber leucos elevados, fiebre, sepsis, hay que operar, y si el intestino no es viable, lo que hay que hacer es resección intestinal. Pasamos a la hernia ventral, las hernias ventrales. Tenemos la hernia de Litre, que va a formarse dentro del divertículo de Meckel; la hernia de Richter, que se va a formar en la pared del intestino delgado; la hernia de Spiegel, que se va a formar en la unión del recto anterior con la línea semilunar o de Douglas, es decir, entre la parte de los rectos anteriores y la famosa V, que se les forma a algunos que están mamados. A mí no, la neta, pues. Pero ya hay que echarle ganas a la dieta, cabrón, porque si no es ahora, ¿cuándo? Después de la ENAV y en la residencia, puta, ¿para qué les digo? La hernia de Aymart, en apendicitis aguda; la hernia lumbaro-dorsal a través del triángulo superior o inferior; la hernia obturatriz por el orificio obturado o suprapúbico; diagnósticos por tomografía; la hernia epigástrica, se forma en la línea alba por encima del ombligo, subsifoidea. Pasamos ya al tema en cuestión, que son las hernias específicas: hernia inguinal y hernia femoral o hernia crural. También la hernia femoral se conoce como crural, importante que lo recuerden. La definición. Aquí hay una definición un poquito larga, sin embargo lo que me interesa que recuerden es que la hernia inguinal se forma por encima de la cintilla iliopubiana y la hernia femoral
por debajo de la cintilla iliopubiana. Eso es lo que hay que recordar. Ya si le queremos echar más crema a nuestros tacos, la hernia inguinal se origina en el orificio musculopectíneo, lo cual también es importante. Y la hernia femoral se produce en un defecto de la fascia transversalis, en uno de los puntos débiles del orificio musculopectíneo, no cubierto por estructuras musculares tendinosas o aponeuróticas. Para fines prácticos, la cintilla iliopubiana va de la espina ilíaca anterosuperior, vamos a pasar a la siguiente imagen, bueno, no se ve en esta imagen, pero bueno, va de la cintilla, la cintilla iliopubiana va desde la espina ilíaca anterosuperior al pubis. Y de ahí hacia superior son hernias inguinales, que son estas, y hacia abajo van a ser hernias crurales o hernias femorales. Ahora bien, la hernia inguinal se divide en hernia inguinal directa e indirecta. Para fines prácticos, para la práctica diaria, para fines en ARM, la verdad es que no es tan conveniente recordarlo, pero se puede llegar a preguntar la diferencia entre hernia directa y hernia indirecta. Entonces, la hernia inguinal directa va a pasar a través del triángulo de Hasselbalch y surge por una debilidad de la fascia transversalis. Aquí vemos el triángulo de Hasselbalch que, si se dan cuenta, se forma hacia medial. Pongamos de línea de separación o línea media la arteria epigástrica. Entonces, el triángulo de Hasselbalch está hacia medial de la arteria epigástrica. Por lo tanto, la hernia directa la hernia directa se va a formar hacia medial de la arteria epigástrica. Importante eso, porque se puede llegar a preguntar. Y la hernia inguinal indirecta se forma en el anillo inguinal interno o profundo, es decir, orificio inguinal profundo. Y esta acompaña a las estructuras del cordón inguinal. Va a ser la más frecuente. Y esta se encuentra lateral a la arteria epigástrica. Esta parte es un poquito difícil de comprender, pero bueno, vamos a repasarlo un poquito. Tenemos la arteria epigástrica en medio, hacia lateral, es decir, hacia externo, encontraremos el orificio inguinal profundo, y hacia medial, es decir, hacia la parte media del cuerpo, encontramos el triángulo de Hasselbalch. Quedamos que la hernia inguinal directa, que es la menos frecuente, se forma en el triángulo de Hasselbalch, es decir, medial a la arteria epigástrica, y la hernia inguinal indirecta se forma en el orificio inguinal profundo. La hernia inguinal indirecta es la más frecuente y esta va a quedar externa o lateral hacia la arteria epigástrica. Repasen esto, es importante conocerlo. Para la práctica diaria no, pero se puede llegar a preguntar. Pasamos al siguiente parte, que son factores de riesgo. Antecedentes genéticos, alimentación pobre en proteínas, tabaquismo, problemas pulmonares crónicos que generen tos, debido a que toda situación que aumente la presión intraabdominal aumenta el riesgo de hernias. Una relación hombre-mujer 5:1, la hernia inguinal, es decir, es más frecuente en varón, y la hernia crural o femoral va a ser más frecuente en las mujeres. Esta parte es muy importante. Recuerden que siempre que analicemos una pregunta tipo ENARM, lo primero es identificar nuestro paciente, ¿no? Su epidemiología. ¿Es varón o es mujer? ¿Es joven, es adulto o es anciano? Sus factores de riesgo, y de ahí, teniendo eso, al ver la pregunta se nos va a venir inmediatamente la respuesta. Eso se los aseguro. Y bueno, pasamos a la clínica. La clínica es muy obvia, ¿no? Protusión o abultamiento en el área inguinal o femoral, dolorosa o no, reductible o no. Puede haber molestia leve o dolor al examen, aumenta al deambular o al esfuerzo, es decir, con Valsalva, y disminuye o desaparece en el decúbito. Las complicaciones agudas sería cambio de coloración, dolor intenso, que no se pueda reducir, signos y síntomas propios de oclusión. En ese sentido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, diferenciar, ¿no? Una hernia incarcerada de una hernia ya con compromiso vascular, ¿bien? No es útil saber si es directa o indirecta, como les venía mencionando.
Respecto a los estudios de imagen, solo en caso de un paciente con dolor de origen oscuro o abultamiento dudoso en la región inguinal se solicitan un ultrasonido, una resonancia magnética o una herniografía. En la práctica diaria se van a dar cuenta que casi siempre se pide el ultrasonido, sin embargo, con clínica es suficiente para diagnosticar una hernia. Esto para fines ENAM. Tratamiento en pacientes programados. Ahí dice programados, no se logra ver bien porque puse esa mamá de malla. Tratamiento quirúrgico abierto. Eso es lo que se recomienda. Se puede hacer laparoscópico, sin embargo, se recomienda el tratamiento quirúrgico abierto. Se va a realizar en varón y asintomático, a poco sintomático, vigilancia. Es la única indicación de vigilancia. Varón sin sintomatología. Ahora bien, en una hernia inguinal vamos a utilizar los siguientes abordajes, las siguientes técnicas. La más conocida y la recomendada al gold standard es la técnica de Lichtenstein. Esta técnica es con malla plana, es el gold standard. Además de eso, podemos utilizar el cono que sería preformado y sistemas preformados de otro tipo. Pero la que deben de recordar una hernia inguinal y la que se recomienda es la de Lichtenstein, es decir, con malla plana. Para la hernia crural podemos utilizar cono o malla o sistemas preformados también. Aquí se recomienda primero el cono, pero también se puede utilizar la malla. También se puede realizar cirugía sin material protésico, que sería la técnica de Schuldice. Y recuerda, yo le digo Schuldice, no sé si es Schuldice o qué pedo, pero yo lo leo así que como está, pues. Ahora bien, ¿cuándo utilizamos esta técnica? Cuando hay, por ejemplo, datos de sepsis. Ya lo vamos a ver en las indicaciones específicas. Además de esto, dieta progresiva, deambulación temprana, alta en las primeras 24 horas, incapacidad de 15 a 28 días. Tratamiento de las recidivas. Aquí el tratamiento que necesito que recuerden es la malla preperitoneal con la técnica de Stoppa o de Wantz. Lo que más se recuerda es la de Stoppa y lo que más se pregunta. También se puede colocar malla plana nuevamente, o en caso de que no se haya colocado, de que se haya utilizado una técnica de Schuldice, y sistemas preformados. Tratamiento de hernias en urgencia. Un paciente que llega con una hernia con compromiso vascular, es decir, una hernia estrangulada. Siempre hay que dar antibiótico profiláctico. Si es encarcerada, hay que tratar de reducir el contenido bajo sedación y plastía convencional con o sin prótesis. Se recomienda con prótesis. Es decir, técnica de Lichtenstein en malla plana. Y si está estrangulada, reducción del contenido, plastía convencional sin malla, es decir, técnica de Schuldice. Probable necesidad de plastilla definitiva. Hospitalizar, dieta, deambulación, sonda nasogástrica, egreso, depende de la evolución. Tenemos por aquí el algoritmo. Paciente con diagnóstico de hernia inguinal o femoral, valoración de la hernia. Se trata de una hernia complicada, vámonos con que no. Clasificamos la hernia como primaria o recidivante, dar tratamiento de la hernia. Uso de prótesis, sí, utilizamos terna de Lichtenstein. Si no queremos utilizar prótesis o tiene datos de infección o compromiso vascular, es decir, es una hernia estrangulada, utilizamos técnica de Schuldice. Manejo postoperatorio y eso es todo. Del otro lado tenemos una hernia estrangulada o con compromiso vascular. Si tiene datos de sepsis, hay que utilizar técnicas sin prótesis o diferida. Y si no hay datos de sepsis, podemos utilizar la prótesis. Sin embargo, siempre que haya compromiso vascular, ustedes respondan que se utiliza técnica sin prótesis, es decir, de Schuldice. Si hay una hernia con pérdida de domicilio, hay que utilizar técnica de Stoppa o de Wantz de una vez. No esperar a que recidive, sino utilizarla de una vez porque seguramente va a producir recidiva y puede tener otras complicaciones. Esto viene en la guía de práctica clínica. Hernia umbilical. La definición va a ser un abultamiento alrededor del ombligo que puede contener epiplón, parte del intestino delgado o del intestino grueso. Del 6 al 14% de todas las hernias de pared, más frecuente en mujeres, en una relación de 1.7 a 1 y en edad avanzada. Factores de riesgo y causas. En niños, lactantes de bajo peso, prematuros, síndrome de Down, el Beckwith-Wiedemann, Ehlers-Danlos, etc. Defecto en el cierre del anillo umbilical y en el adulto, obesidad, tos, enfermedad obstructiva, muchas mamadas, pero en general es aumento de la presión intraabdominal con un debilitamiento de la fascia de tejido conectivo. El diagnóstico va a ser clínico con un abultamiento en el área
periumbilical. El interrogatorio debe ser dirigido a situaciones que aumenten la presión intraabdominal y hay que explorar el área en reposo y con Valsalva, similar a una hernia inguinal. El tratamiento. El tratamiento va a ser en niños en defectos mayores a 1.5 centímetros, siempre se van a tratar. Y si el defecto es menor a 1.5 centímetros y persiste después de los 2 años, es el tratamiento. Entonces, esas son las dos indicaciones. Tamaño mayor a 1.5 centímetros a cualquier edad o edad mayor de 2 años con cualquier tamaño. Preparación preoperatoria, pues lo de siempre, ingresar, ayuno, canalizar, etc. Hay que utilizar la técnica de Mayo con material de sutura absorbible, eso es lo que se recomienda normalmente en una hernia umbilical. Entonces ya tenemos varios epónimos. En primer lugar, Lichtsteinen, malla plana. En segundo lugar, Schuldice, técnica sin material protésico. Técnica de Stopa, que es la malla preperitoneal para pacientes con recidivas o con pérdida de domicilio. Y la técnica de Mayo en hernia umbilical. Váyanlos repasando, apuntando, como ustedes decidan. En el adulto, lo mismo, hay que realizar manejo preoperatorio y bueno, se considera la técnica de Mayo con sutura absorbible o no absorbible. Aquí hay diferencias del niño donde se utiliza técnica absorbible. Material protésico de polipropileno o mallas parcialmente absorbibles son de elección en mayores a 3 centímetros. Tenemos el algoritmo, tenemos un niño que acude por sospecha de hernia umbilical. Identificamos datos de hernia umbilical, el niño tiene más de 2 años, ¿qué quedamos? Cirugía. Si no, tiene más de 1.5 centímetros de diámetro, cirugía. Si no, lo vigilamos y lo revaloramos a la edad límite que serían los 2 años. Lo demás, a la chingada. Lo único que tiene que saber es que se envía a segundo nivel, obviamente, ¿no? Esplenectomía, último tema. Me fui un poquito rápido, pero creo que quedó mejor, sin tantas vueltas y sin tanta pendejada. Es un tema extra. Indicaciones de esplenectomía. Pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática deben ser operados 12 o 24 meses después del diagnóstico y se afecta la calidad de vida. En pacientes con trombocitopenia crónica, con duración mayor a 12 meses, plaquetas menor a 10.000 y que no responde al tratamiento son las indicaciones principales. Se puede usar agonistas de los receptores de eritropoyetina o rituximab como tercera línea de tratamiento. Otras indicaciones en hematología sería esferocitosis hereditaria, talasemia mayor, anemia hemolítica que no responde al tratamiento, etc. Básicamente es la última línea de tratamiento ante patologías hematológicas que no responden al tratamiento y que obviamente tienen patología de base o tienen ahí una situación a nivel esplénico. Indicaciones de exploración quirúrgica ante sospecha de lesión esplénica. En el adulto, inestabilidad hemodinámica, sangrado mayor a 1000, lesión grado 5. Esto hablando de lesión de vaso específicamente. Porque cuando veamos ATLS, no nos enfocamos en vaso, nos enfocamos en lesión abdominal como tal. Y ya vamos a ver las indicaciones de exploración quirúrgica, que básicamente sería, bueno, hay varias, pero las que llaman la atención es, por ejemplo, FAS positivo, lavado peritoneal positivo, herida por arma de fuego, herida por arma blanca. Todas son indicaciones de valoración quirúrgica inmediatamente sin necesidad de otro estudio. Ya lo veremos cuando chequemos ATLS. La lesión traumática de vaso no es indicación de esplenectomía, aguas, porque yo igual tenía la idea de que si está dañado el vaso, hay que quitarlo, no hay de otra. Y no, no es así. Ultrasonido en trauma cerrado de abdomen, el FAST, y la TAC, en caso de sospechar otra situación o para evaluación más precisa. Esta tablita es la más importante de todas, yo diría, es la que se puede llegar a preguntar y es la clasificación de la lesión de vaso de acuerdo a la Asociación Americana de Cirugía de Trauma. Lo dividimos en 5. Lesión grado 1, vamos a tener, vámonos del lado derecho, que es donde viene resumido, hematoma menor a 10%, laceración menor a 1 centímetro. Grado 2, hematoma de 10 al 50%, laceración menor a 3 centímetros. Grado 3, más del 50%, más de 3 centímetros. Grado 4, desvascularización mayor al 25%. Y grado 5, desvascularización completa. Hay que repasarlo, no hay de otra. El tratamiento aquí, si se dan cuenta, es diferente de acuerdo al grado de lesión.
El que me interesa que recuerden es el 5, porque es el único que está recomendado la esplenectomía total de inicio. Esto es lo que normalmente se pregunta, un paciente con lesión de vaso grado 5, tratamiento, esplenectomía, y es la única indicación de esplenectomía absoluta. La técnica puede ser abierta o laparoscópica, no hay predilección por ninguna, sin embargo, el tamaño ideal para láparos es menor a 20 centímetros, mayor a 20 centímetros se recomienda que sea abierta. Si hay enfermedad autoinmune, hay que preservar la cápsula, ya que si no puede recidivar la enfermedad. Esto es respecto a la vacunación. Debemos recordar que el riesgo de infección aumenta de manera exponencial, cabrón. La mortalidad es del 80% durante los 2 primeros años. Es una mamada. Obviamente hay que vacunar contra bacterias encapsuladas, amófilos, neumococo, meningococo, etc. Y bueno, básicamente creo que eso es todo. Voy a dejar el caso clínico sin explicarlo para que le echen ganas a la parte de esplenectomía. Pero bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, déjenla en los comentarios. Con gusto la respondemos. Y no olviden darle like, suscribirse y compartir. Si se dan cuenta, los temas se van volviendo cada vez más, si no complicados, más chingones, más explicados, temas que les llaman más la atención. Entonces, sigan el canal y bueno, cualquier duda, sugerencia, déjenla en los comentarios. Y bueno, que tengan un chingón, que ya soy jueves.